Se ha hablado siempre, especialmente en torno a una fecha muy particular, el año 1000. Después de los terrores milenaristas surgieron los terrores a las brujas. Y de brujas quiero hablarles. Solamente el inquisidor general de Sajonia condenó a más de 20.000 personas, 20.000 mujeres, a muerte. El número de mujeres llevadas a la hoguera en el resto de Europa asciende a 200.000. De ellas, la minoría son casos españoles, aunque nos llevemos nosotros la fama. Pero algunos de esos casos, como el que les vamos a contar, tuvieron lugar muy cerca, en Barcelona, en el siglo XVII, el peor de ellos. En el año 1619, España sufría las consecuencias del desastroso reinado de un monarca abúlico y exageradamente religioso, Felipe III. La despoblación del país era un fenómeno lamentable y obedecía a tres causas: las terribles epidemias de peste que asolaron campos y ciudades en 1600, la emigración de personas jóvenes a América en busca de riqueza y la ruinosa expulsión de los moriscos, que habían sido los artífices de las huertas de Valencia y Murcia. En esta época de hambre y violencia social, en España, al igual que en el resto de Europa, se intensifica la caza de brujas. El populacho y el clero achacan a las brujas muertes rituales de niños, maleficios a ganado y cosechas, enfermedades terribles y conjuros que anulan la virilidad. En solo 2 años, más de 300 acusados de brujería mueren ahorcados. Entre los siniestros personajes de la época destacaron los cazadores de brujas. Estos iluminados vagaban por los caminos en busca de hombres y sobre todo mujeres que se comportaran de modo sospechoso. De esta manera fue detenida y llevada ante la Inquisición Ana Ferrer, hija de Carlos Ferrer, vecino de Caldas de Montbui. ¿Quién te instruyó en las artes de la brujería? Dinos sus nombres. Fueron la Juana del Mas de Campí y María la Tuerta. Ellas me ordenaron adorar al diablo. El brazo secular procederá a la detención de las inculpadas. Y tú, desgraciada, cuéntanos todo lo sucedido en pública confesión. La infeliz declaró que por las noches se sentía presa de una extraña inquietud desde que su prometido, un joven leñador conocido como Albert de Cansureda, murió a manos de unos bandoleros. Poco después del trágico suceso, Ana fue captada por las 2 mujeres y accedió a su invitación de participar en un aquelarre. Las comadres Juana y María le aseguraron que si bebía de la pócima del diablo y se ungía con un ungüento mágico, podría participar con ellas en una ceremonia satánica. Entonces cesarían todos sus males e incluso podría volver a ver a su prometido y a escuchar su voz. La muchacha cayó bajo los efectos narcotizantes de la pócima que le dieron a beber, hecha a base de arsénico, unto de amapola y aceite de serpiente. Y a continuación se durmió. Cuando Ana despertó, se encontraba en compañía de las 2 mujeres en una siniestra cueva apenas iluminada por el fuego de teas y velas. Juana y María realizaban todo tipo de sortilegios y habían bebido también de la pócima, alcanzando un estado de alucinación y ebriedad propicio para la celebración del aquelarre. Las mujeres empezaron la invocación del maligno bajo el nombre de Belcebú, nombre divulgado y reconocido como el del demonio de los aquelarres. ¡Belcebú! Los conjuros dieron su fruto y Ana se vio postrada ante la satánica figura. Bébetelo. Bebe. Tras tragar su negro esputo, Ana fue reclamada por el demonio para que se le entregara. Ana se libró en cuerpo y alma al diablo. El aquelarre se había consumado. Habéis sido acusadas por esta infeliz de haberla llevado a la celebración del sábado. En nombre de Dios Todopoderoso, confesad vuestro horrendo pecado. ¡Hijo de una puta inculada por Belcebú! ¡Morirás vomitando tu propia mierda! ¡Leviatán! Aplicadles el tormento para que sus cuerpos y sus almas se purifiquen. Juana y María
mayoría fueron torturadas y habrían de acceder enseguida a confesar sus delitos y aun aquellos que nunca habían cometido. Muchos hombres y mujeres, jóvenes o viejos, todos ellos pobres y la mayoría ignorantes, murieron de este modo en aquellos tiempos. El caso de Ana Ferrer, ubicado en la Cataluña del siglo XVII, es tan solo un ejemplo ilustrativo, en modo alguno aislado, ni demasiado remoto en el tiempo. ¿Con qué oscuros propósitos se alimentaba el odio popular? ¿Qué sucedía en realidad con aquellas mujeres? ¿Qué había de verdad en los pactos con el diablo? ¿Por qué han resurgido con innegable fuerza las sectas y los ritos satánicos en los países más avanzados del mundo? Algunas de las respuestas a esas preguntas se encuentran en uno de los bestsellers más siniestros de todos los tiempos, el Malleus Maleficarum, un manual para inquisidores que se reimprimió una y otra vez y se vendió en la calle entre 1520 y 1669. En ese Malleus Maleficarum, o maleficio, martillo de los maleficios, se caricaturizaba a una brujería que en realidad tiene orígenes muy antiguos, que tiene que ver con el culto a las diosas paganas, a cosas que la Iglesia quiso satanizar para dominarlas. Pero en nuestros días sigue habiendo brujas buenas que a veces colaboran incluso con las autoridades, que no son perseguidas por ellas. Quiero que viajemos al barrio de Polvorín, en Gran Canaria, en agosto de 1987. Allí viviremos una experiencia singular. Unos niños, jugando a espeleología, se pierden en unas cuevas cercanas a su casa. Las autoridades los buscan, pero no los encuentran. Y será con la ayuda de una tarotista que encontrarán a esas criaturas. A las 4 de la madrugada del martes 18 de agosto de 1987, los vecinos del barrio del Polvorín de Las Palmas de Gran Canaria despertaban sobrecogidos por luces centelleantes y atronadoras sirenas. Afortunadamente, su sobresalto pronto se convirtió en alegría, porque en realidad aquellas luces y aquellas sirenas no anunciaban alarma alguna, sino todo lo contrario. Significaban el final de la pesadilla que el vecindario había vivido desde el sábado anterior. Todo empezó como empiezan muchos juegos de niños, con un objeto insignificante. En este caso, una vela. ¿Qué podían hacer con una vela? Podían meterse en la cueva de los picones, pero se la conocían al dedillo, de modo que decidieron ir más lejos. La cueva de Pim Pam era mucho mayor, y desde que el viejo curandero que la habitaba se había marchado, nadie del barrio se había atrevido a adentrarse en ella. Mientras uno de los pequeños fue a buscar al quinto miembro del grupo, los otros 3 se metieron en un almacén y reunieron el material que estimaron necesario. Poco después, los 5 niños se habían metido en la cueva hasta el rincón del viejo curandero, todavía a nivel del suelo. Pero no se conformaron con quedarse allí, sino que decidieron adentrarse en la cueva hasta encontrar pasadizos y huecos para explorar. Estaban convencidos de que la cueva debía tener otras salidas. Y después de dar algunas vueltas, descubrieron un pequeño agujero, la entrada de una auténtica gatera por la que a duras penas pudieron pasar. No sabían que estaban cometiendo un grave error. La primera expedición de búsqueda, organizada por Protección Civil y la Policía Nacional, se inició en la madrugada del domingo. Buena suerte. Mientras los niños proseguían en su desesperado camino hacia ninguna parte. Pero una pregunta empezaba a fraguarse en sus mentes infantiles. ¿Conseguirían salir algún día de la cueva? Los especialistas descendieron por la chimenea por donde habían bajado los niños. Pero pasaron de largo la pequeña entrada por la que se habían introducido. Al cabo de unas horas, los miembros del grupo de rescate, agotados por el esfuerzo, dieron por terminada la búsqueda. Estaban absolutamente convencidos de que los niños no se encontraban en aquella cueva. Y sin embargo, allí seguían, exhaustos, hambrientos y vencidos por el cansancio.
Hilda, la cuñada de 2 de los niños perdidos, se empeñó en visitar a Lidia Padrón, la vidente, e insistió en pedir su colaboración de un modo más directo, mostrándole un periódico con la noticia. Lidia Padrón se concentró intentando conectar con los niños. En un estado de gran alteración, la vidente confirmó que veía a los niños y que les veía atrapados, aunque no estaba segura de dónde se encontraban. Ante la imposibilidad de continuar, Lidia pidió a Hilda que la acompañase a la cueva. Una vez frente a la cueva, improvisó un péndulo con su colgante. Hilda y su marido Manolo acompañaron a la vidente. Poco después, Lidia confirmó que los niños continuaban vivos y se encontraban en el interior de la cueva. Manolo propuso organizar un nuevo grupo de rescate. A las pocas horas, Manolo, cuyos 2 hermanos permanecían encerrados, había organizado el grupo de rescate. Su mujer, la vidente y el grupo de 3 jóvenes convenientemente equipados entraron en la cueva. De las 2 mujeres, solo Lidia continuó con el grupo de rescate. Pero en un momento determinado, algo hizo que se detuviese. La vidente acababa de descubrir el pequeño agujero por el que se habían metido los chicos. Ante la imposibilidad de pasar por él, decidieron seguir otra ruta que pudiese llevarles al mismo lugar. A las 2 de la madrugada del martes, más de 50 horas después de haberse perdido, y aunque las autoridades habían descartado encontrarles allí, los niños pudieron ser hallados sanos y salvos. Cuando ya los encontraron es como si se hubiese tranquilizado todas las energías y fue cuando ya el dolor de cabeza se me desapareció, que fue ya cuando supe realmente que los niños habían aparecido, aunque todavía no los había visto. Los niños del vecindario del Polvorín debieron su salvación a la insistencia de una mujer a la que se le reconocen unos poderes nada comunes. ¿Saben cómo lo hizo? ¿Saben cómo esta vidente trabajó? Le pidió a sus padres una prenda de los chiquillos y con esa prenda en las manos dijo que sentía las vibraciones y que podía sintonizar con ellos. Después utilizó el péndulo, lo puso sobre un mapa y les encontró. Si quieren saber más cosas y enfrentarse a otros enigmas, aguarden hasta después de la siguiente pausa publicitaria. Permítanme que les explique la diferencia que para los expertos existe entre los que llaman fantasmas de los vivos y fantasmas de los muertos. Los fantasmas de los vivos tienen que ver con los poderes de la mente, con esas capacidades que no controlamos. A ellos les atribuyen fenómenos como los casos de poltergeist. Ya saben, cuando en una casa se rompe un vidrio de repente, se mueve un objeto sin que nadie lo toque, hay cosas que vuelan sin control. Generalmente dicen que esos fantasmas de los vivos son emanaciones del cerebro de adolescentes o de personas con mucho estrés. Los fantasmas de los muertos son aquellos que se atribuyen a fuerzas del más allá y que hacen más o menos las mismas cosas. Quiero que me ayuden, que piensen viendo el siguiente documental a cuál de los 2 tipos de fantasmas atribuirían lo que les pasó a Ron y Doretta Johnson en un motel que compraron muy barato en Madison, en los Estados Unidos. Cuando Doretta y Ron Johnson encontraron aquel motel en Madison, Indiana, creyeron que era el lugar perfecto para educar a sus hijos Steven y Ashley y abrir la guardería infantil que siempre habían deseado tener. Aquel viejo motel era la casa de sus sueños, pero se convirtió en su peor pesadilla. Todavía no entiendo que haya aceptado nuestro precio. A veces los sueños se hacen realidad.